Ustedes están sintonizando KZYX, Philo 90.7, KZYZ en Willits y en Ukiah en el 91.5 y en Fort Bragg en el 88.1, todos del dial FM. También estamos transmitiendo en vivo en www.kzyx.org. Y buenos días, soy Diana Coria y bienvenidos a Mendo Latino. Buenos días, soy Loreto Rojas y les quiero decir que el apoyo a nuestra radioestación KZYX proviene de nuestros miembros y de Casino Coyote Valley, que está ubicado junto a la autopista 101 en el Redwood Valley. El casino está abierto de 10 de la mañana a 1 de la madrugada todos los días. También ellos tienen Angelina's Grill y Sage House, que ofrece comida en el interior, así como también entrega para llevar. Ellos tienen música en vivo y calendario deportivo en línea. Por favor, visite coyotevalleycasino.com. Mendo Latino es un programa radial en el cual discutimos temas sociales, culturales, políticos y más. Es una radio local con pertenencia nacional e internacional, en español y bilingüe para la comunidad latina y diversa. Y transmitimos el segundo y el cuarto lunes de cada mes a las 9 de la mañana. Les invitamos a visitar nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube, donde pueden ver las grabaciones de todos nuestros programas de radio. También los pueden encontrar estos programas en formato de podcast. Tiene que buscar KZYX Public Affairs Podcast en sus plataformas. Y Loreto, creo que casi hoy estamos cumpliendo 3 años en el aire en Mendo Latino. Te quiero felicitar Ay, todos los logros. muchas gracias, gracias Diana, es verdad, comenzamos nuestro Mendo Latino en febrero del 2020 y como decimos, el tiempo vuela y es un placer hoy estar celebrando con todos ustedes el mes de la historia negra o como dicen en inglés, Black History Month. Y como nuestro programa se llama Mendo Latino y trata sobre la latinidad, esta vez hemos considerado que es muy importante destacar la presencia de la afrolatinidad en nuestras comunidades. Claro, y vamos a destacar unas historias muy importantes hoy que no son muy reconocidas ni conocidas, yo diría. Primero, quiero leer un dato histórico que recientemente han publicado un proyecto que se llama Afro-Latine California, que es una nueva colaboración entre el Museo de Antropología en la Universidad de San Bernardino con el Garcia Center for the Arts en San Bernardino también y the Afro-Latinx Connections Club de UCLA. Entonces, ellos, después de su investigación, dicen que antes de que California se incorpora a los Estados Unidos, era parte de Alta California. Y uno de cada 5 californios, que colonos mexicanos, eran descendientes de africanos. Si bien los afrodescendientes desempeñaron un papel importante en el desarrollo de la California moderna, las identidades, experiencias y culturas afrolatinas rara vez se destacan o incluso se reconocen como contribuciones únicas en la estructura de nuestro Estado en la actualidad. Y para explorar este tema y más, y también desde México, hoy hemos invitado a 2 mujeres mexicanas que viven actualmente en California para hablar sobre la importancia de este reconocimiento y la visibilización y también justicia social y afirmación de personas y comunidades de descendencia africana en México y también aquí en California, en los Estados Unidos. Vamos a presentar nuestras invitadas. Sí, primero les quiero presentar a Diana Pinacho López. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra famosa UNAM. Y en su vida laboral, ella se ha dedicado al periodismo y a la publicidad, así como a la creación de estrategias de marketing corporativo y digital. Cuenta con un blog de su propia autoría que se llama Sofá de Letras, en el cual retrata a través de sus textos situaciones de lo cotidiano en forma de poemas y prosa. En los últimos años, a partir de su adscripción y reconocimiento como afrodescendiente en México, ella forma parte de distintos colectivos cuya misión es la visibilización y reconocimiento de los pueblos negros en México.
Ella forma parte de las colectivas Huella Negra y Afro Tamigua, en donde también se une a la lucha antirracista que atraviesa su país natal. Actualmente ella ha sido aceptada en la maestría en el Departamento de Estudios Chicanos en la Universidad de Nuevo México, pero se encuentra estos días en Los Ángeles, en donde busca continuar con su activismo de este lado de la frontera. Bienvenida, Diana. Muchísimas gracias, Diana, Loreto. Es para mí, pues, un motivo muy emocionante estar aquí con ustedes y compartiendo también con la doctora Emiko. Ya la había escuchado en algunas talleres, clases y en YouTube, pero bueno, creo que va a ser una plática muy enriquecedora y gracias por el espacio para compartir nuestra experiencia. Gracias. Y ahora voy a presentar a la doctora Emiko Saldívar Tanaka. Emiko es originaria de la Ciudad de México, hija de madre japonesa y padre mexicano. Hace 15 años emigró a Santa Bárbara, California, para trabajar en el Departamento de Antropología de la Universidad de California en Santa Bárbara. Hace 12 años fundó el colectivo para eliminar el racismo en México, que también se llama Coopera. La primera organización en México en abordar directamente el tema del racismo en la sociedad mexicana. Actualmente está muy interesada en desarrollar metodologías para facilitar procesos de sanación racial colectiva como una herramienta para fortalecer acciones dirigidas a eliminar el racismo. Bueno, muy bienvenida, Emiko. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí y pues conocerlas y reencontrarme con Diana, entonces y me da mucho gusto que este tema lo estemos abordando en California. Sí, tan interesante lo que está haciendo ahora, esas metodologías para facilitar procesos de sanación racial colectiva. Vamos a escuchar más de eso, pero primero, Loreto y yo siempre arrancamos con preguntas como personales, ¿no? ¿Desde dónde venimos? ¿Por qué llegamos a donde estamos ahora? Entonces queremos preguntarles cómo llegaron a involucrarse en el tema de racismo y también en el tema de la afrodescendencia en México en particular. Podemos comenzar con Diana y luego Emiko. Bueno, creo que esta pregunta voy a tratar de hacerla lo más corto posible porque ha sido un proceso que aparentemente pues empecé por ahí de finales de 2016 a darme cuenta de que tenía una ascendencia indígena por parte de mi papá y creo que una de las situaciones es que las culturas originarias siempre han estado mucho más reconocidas, por decirlo de alguna manera, en México. Entonces, para mí fue muy fácil de detectar esa parte, ¿no? Mi papá se anuncia como un hombre indígena, Chol de Chiapas, entonces de eso no tenía como duda. Pero siempre del lado de mi mamá, cuando iba y pasaba mucho tiempo en la Costa Chica con mi abuela, que es una mujer negra, sentía yo que había algo diferente en las costumbres, en las tradiciones, en la comida, pero no terminaba de entender qué era esa diferencia, ¿no? Entonces, viviendo en la Ciudad de México o creciendo en la Ciudad de México, uno se encuentra con esta parte, la otredad, ¿no? Creces, vas a la costa, comes arroz con frijoles con queso, comes conserva de mango, te bañan en aceite de coco para que no te quemes, etcétera, y de repente llegas a la Ciudad de México a contar tus experiencias con tus amiguitas en la primaria y no son las mismas, ¿no? Y de repente te ven así como raro de, ay, pero ¿por qué haces eso? ¿A poco sí? Y vas como entendiendo que hay una diferencia, ¿no? Y creo que eso fue como algo que empezó a tocarme, no lo hice consciente hasta que ya crecí, pero, por ejemplo, el tema de ver a que mi abuelita no era como otras abuelitas de mis amigas de la Ciudad de México, ¿no? Porque mi abuelita es una mujer negra. Pues cuando iba por mí a la escuela, hasta yo decía, ay, van a ver a mi abuelita negra y ¿qué van a decir de mí, no? Y creo que eso ya después lo entendí ahora como un racismo internalizado muy fuerte que me ha costado digerir, porque era como, ¿cómo me podía dar a mí ese sentimiento, no? Como de
de pena porque vieran que mi abuela era una mujer negra y porque me preguntaran que por qué mi mamá tenía pues un acento de cubana, ¿no? Porque pues no podía ser mexicana, como si los mexicanos solo hablamos como en la Ciudad de México. Entonces, esas cosas me llevaron al finales de 2016 a empezar a investigar porque encontré una exposición de fotografías que se llamaba México Negro en el Paseo de la Reforma y me acuerdo mucho porque iba caminando y yo decía, bueno, este plato de arroz con frijoles, esta hamaca, este tipo de construcciones de casas de adobe, esta hoz, esta atarraya para pescar, yo decía, eso es lo que he visto pues toda mi vida, ¿no? Y de repente ver que alguien lo fotografió y le puso el título de México Negro, dije, ok, aquí hay algo. Y creo que a partir de ahí fue que empecé yo a investigar, primero de manera autónoma, porque pues venía del mundo corporativo, entonces en realidad no conocía nada de academia, o sea, no estaba tan cerca de este lado, pero algo empezó a llamar mi atención, me metí a páginas de Facebook, empecé a investigar y fue así como en 2018 llegué a una exposición que se llamaba Africaamericanos, que se dio en el Centro de la Imagen, ahí en Ciudad de México, por supuesto. Y ahí fue donde empecé a ver como pues todas estas situaciones de la diáspora africana en las Américas, ¿no? Básicamente, y específicamente las fotos que hacían de la Costa Chica de Oaxaca, de la Costa Chica de México. Obviamente también encontré la de los negros mascogos en Coahuila, pero para mí las que me llamaron la atención, pues obviamente fueron estas que retrataban parte de una realidad que yo conocía, ¿no? Que yo conozco. Entonces, me acuerdo mucho porque encontré a Hugo Arellanes, que fue el fotógrafo de una de las, pues de una de las colecciones que se presentaron en esta exposición. Y me acuerdo mucho, y es una anécdota que ahora tenemos, que yo fui a presentarme y decirle, oye, tu trabajo me conmovió, y tan me conmovió que en algún punto donde estaba hablando con él, me quedé callada y empecé a llorar, porque para mí era como muy fuerte el ver todo esto que en algún momento yo nunca tuve alguien más con quien compartir durante pues mi crecimiento, durante mi desarrollo como persona en la ciudad. Y de repente verlo en un centro de la imagen, en el mero centro de la Ciudad de México, para mí fue como, me explotó la cabeza, honestamente, y me acuerdo que desde ahí Hugo nada más me abrazó y ya después con más calma platicamos, me contó que él tenía, que era parte de una colectiva que se llama Huella Negra, y a partir de ahí me quedé ahí con él colaborando, trabajando, aprendiendo, escuchando mucho, y fue así como yo llegué a esta parte de empezar a trabajar pues con algunas compañeras y compañeros, obviamente en la parte de pues de las personas afrodescendientes, la visibilización y la lucha contra el racismo, ¿no? Que después justo empiezas a entender que este tipo de experiencias de que te pregunten si tu mamá es extranjera o es de otro lado por su manera de hablar o por la manera en la que ella se ve, de la manera en la que se ve tu familia, o sea, tiene que ver con el racismo, ¿no? Entonces, pues eso me llevó hasta donde estoy ahorita, que justamente presenté o me interesé para regresar a esta parte de la academia y empezar un proyecto de racismo transfronterizo, ¿no? Sobre todo las personas de pueblos negros de México, afrodescendientes, afromexicanas, que vienen para acá y pues me he dado cuenta que al menos de este lado, en California, no he encontrado mucha, pues que se hable tan abiertamente de la negritud en México, ¿no? Y pues a grosso modo así fue. Mucho, mucho más que hablar, pero ahora, bueno, Emiko también, si quiere contar como la parte ¿Cómo entré a este personal, tema? La parte total. personal es, yo estaba estudiando en Estados Unidos cuando fue el levantamiento zapatista en 1994 y yo estaba de vacaciones aquí. Y una de las cosas, yo vengo de familias de izquierdas y me llamó muchísimo la atención, o sea, no me sorprendió cómo la derecha reaccionó, ¿no? Ante el levantamiento zapatista. Pero cuando vi que la gente de izquierdas decían lo mismo, ¿no? Que estaban siendo manipulados, que era anacrónico, así como, ¿cómo se atreven, no? Yo dije, aquí hay un problema.
que va más allá de un posicionamiento político ideológico. O sea, yo no podía entender cómo la gente mi gente de izquierdas estaban tan confundidos como la gente de las derechas conservadoras de México. Entonces, eso me llevó principalmente a tratar de entender ese desfase que para mí no tenía sentido. Y mi única explicación que encontré en ese momento fue el racismo. Entonces, de ahí viene, esa es mi historia personal, ¿no? O sea, yo me siento responsable como alguien que creció en familia de izquierda y que creció en una familia que tiene compromiso social, ver cómo dentro de mi propio grupo de gente estamos muy confundidos respecto a, en este caso, la población indígena. Entonces, de ahí empiezo a trabajar el tema del racismo porque lo que me interesa no es tanto trabajar ayudando o apoyando a la población indígena o negra o asiática en mi caso, sino quería entender cómo es que los mestizos se enganchan en dinámicas racistas. Entonces, ese ha sido mi trabajo. Entonces, yo he estudiado el racismo de Estado, el privilegio, siempre ese ha sido mi énfasis. Y cómo llegué al tema de lo negro fue que entre mis tantos intentos de cómo yo, digamos, he trabajado este tema durante más de 30 años y es siempre cómo hablar del tema en México, ¿no? Cómo hablar de racismo, porque aunque la gente me diga, no, aquí no hay racismo, todos tenemos sangre indígena, como, ¿no? Y siempre pensamos en el referente norteamericano de lo blanco y negro, que es un tipo de racismo de segregación, pero el racismo mexicano es de asimilación, y yo creo que es el más dominante en el mundo. Hay pocos proyectos de racismo de segregación, pero como el 95% de la investigación y la literatura sobre racismo se produce en la experiencia norteamericana e inglesa, pues es lo único que pensamos, pero la verdad es que la mayoría del racismo en el mundo es de asimilación, ¿no? O sea, no en todos lados hay apartheid, si hay reglas de contra de matrimonio, si eso no ha sido la historia predominante. Entonces, entonces yo quería, en esta búsqueda de cómo le hago para que podamos hablar de racismo, fundamos el colectivo, que somos un grupo de académicas que queremos trabajar con activistas de derechos humanos sobre todo, y queríamos lo único que agregaran la perspectiva racial a su trabajo. O sea, ya tienen perspectiva de género, ya tienen... Entonces les queríamos invitar a cómo pueden hablar de la perspectiva racial. Y ahí nos damos cuenta que el tema del mestizaje es donde la gente se cae, ¿no? O sea, como, sí, yo claro, estoy de acuerdo, pero, ¿no? Es como, ¿cómo? ¿Pero por qué? Entonces parte del mestizaje es negar que hay racismo, es como, porque es como la promesa de mejora, ¿no? O sea, si yo acepto que hay racismo, quiere decir que este proyecto que me ha dicho que si yo me caso bien, que si si hablo bien el español, si me apuro, todo este tipo de cosas, pues lo cierras, porque estás diciendo que es un sistema que de hecho está armado para privilegiar ciertos cuerpos, no todos, ¿no? Entonces hay cierta parte de que para nosotros fue muy interesante, muy importante, y la otra es que quería yo datos. El Estado habla con datos. Entonces me metí en un proyecto que fue el primero que se hace en México, ya se ha hecho en otros países, pero esta era la primera que se hizo en México, que fue una encuesta para hablar sobre relaciones étnico-raciales en México. Y usamos la paleta de color, que habla todo esto de poder prieto y todo eso viene de ese trabajo, de esa información que generamos nosotros, donde mostramos, ¿no? Que el color de piel importa, que hay población negra, o sea, los datos, nuestra encuesta era muy pequeña, pero capturamos 2% de la población, que es lo que existe ahora en el censo, y mostramos cómo, por ejemplo, el hablar una lengua es un marcador que te afecta, ¿no? Entonces mostramos como dos líneas principales del racismo en México, que es el racismo antiindígena y el racismo antinegro. Esa parte estadística lo que me lleva es a poner atención empiezo a fijarme más en el proceso de la construcción del dato, y en ese momento México no había censado a la población afrodescendiente negra en México. Con la idea, la última censo que tuvimos en México fue de población negra, fue cuando todavía eran esclavos, o sea, cuando todavía eran propiedad. Después, cuando se abole, se les da la libertad, entonces ya no cuentan.
ya no nos importan como personas. Entonces, lo que fue muy interesante es que desde el 2002, desde el 2000, desde el primer censo del 2000, ha habido un movimiento por parte de las poblaciones negras, sobre todo de la Costa Chica y de Veracruz, para demandar, requerir que sean incluidos en el censo. Entonces, así fue como yo, que ya tenía esta sensibilidad pensando en los datos, veo que la lucha de la población, de las organizaciones negras por ser incluidos en el censo, es una lucha clave para el reconocimiento de la población negra en México. Muchas gracias, Entonces, así Emiko. viene. Qué interesante. Has tocado un montón de puntos que vamos a tratar de ir desarrollando, pero una cosa que quería preguntarte inmediatamente es que tú hablas de esta asimilación, ¿no? Estás hablando del proceso de asimilación versus un proceso de segregación. ¿Podrías explicar un poco más eso y cómo se refleja eso no solamente en México, que sé que es tu área de experticia, y Diana puede hablar de eso también, sobre cómo se refleja eso en este otro lado de Ujú, del el bordo, como le decimos, ¿no? De la frontera? ujú. Bueno, la idea de segregación, o sea, el racismo, digamos, el racismo se ha organizado de diferente manera, depende del proyecto colonial, ¿no? Entonces, en el caso de Estados Unidos, no hay un interés por asimilar a la población indígena, por ejemplo. Lo que quieren es sus territorios. Entonces, hay todo un proceso de genocidio y desaparición de la población indígena, ¿no? Entonces, ese momento de colonial, ¿no? Va digamos, a marcar cómo va a ser la relación con la otra edad. La población inglesa viene con sus familias, viene, ¿no? Entonces no tiene ningún interés de asimilarse, de intercambio, nada. Ellos nomás quieren el territorio y chao. Y también quieren mano de obra que les ayude a levantar su proyecto, que obviamente de ahí viene todo el, el, el tráfico transatlántico de traer gente de África, ¿no? En cambio, en el proyecto colonial de México, de español, la gente eran hombres solos, españoles, que venían solos, y entonces para ellos sobrevivir fue muy importante acoplarse a la población indígena. Y lo sabemos, o sea, la conquista española realmente fue conquista de pueblos indígenas haciendo alianzas con los españoles contra el imperio azteca, ¿no? Entonces hay otro proceso de negociación, pues, ¿no? Y de invasión. Entonces, entonces, esos contactos, entonces hay un mestizaje de facto, ¿no? Luego se vuelve un proyecto político, ¿no? Pero, y entonces, ¿cómo controlas a la población al final? O sea, ¿cómo las élites blancas, tanto euroamericanas como euroespañolas, o sea, euro-norteamericanas y euroamericanas, es que ponen a lo blanco, a la blancura, a lo europeo arriba, pero uno es separando el proyecto, o sea, nosotros nos vamos a mantener puros, ¿no? Entonces toda la idea de la pureza y todo. Y entonces en Estados Unidos, una persona negra, si tienes una gota de sangre negra, eres negra. No hay negociación, ¿no? Todavía hasta 1970, creo, había todavía estados que prohibían el matrimonio entre diferentes grupos raciales, ¿no? En cambio, en México, ese proyecto la élite europea no lo puede hacer, son muy pocos. Entonces, lo que hacen es un proyecto de asimilación, entonces van haciendo cuotas. Si eres, no, como es 3 generaciones, entonces ya podía ser español, ¿no? O sea, español, indígena, mestizo, mestizo, español, castizo, castizo, español, ya eres mexicano, ya eres español. Entonces, pero es un proyecto donde están utilizando la diversidad para tener control de quién entra y quién no entra en este grupo de la blancura y del privilegio. Donde lo negro nunca entra, ¿no? Nunca va a entrar. Y este proyecto tiene sus versiones en toda Latinoamérica. Tenemos alguna versión, ¿no? De eso. Digo, hay otros proyectos, por ejemplo, Chile es diferente, porque Chile, la colonización de los mapuches fue mucho más tardía, ¿no? Pues hasta 1800, ¿no? Es en 1500 como el caso de la Nueva Claro, España.
Y esos proyectos, qué duraderos que son, ¿no? Yo soy de Nueva York, entonces yo crecí más bien con gente más bien afrocaribeña, caribeña, puertorriqueño, cubano, dominicano, venezolano. Pero siempre me llamaba la atención cuando yo preguntaba de dónde venían. Dijeron que muchas de en ese momento, porque ya no, dicen, I'm Spanish, yo soy español. Y claramente era una persona del Caribe, no de España. Entonces yo no entendí eso. Entonces, y con Diana también estamos hablando de ese, el color line, que es tan distinto en México y en los Estados Unidos. Y quiero que cuentes un poco, Diana, cómo lo experimentaste tú, como cuando tú estabas como indagando sobre tus raíces afro, y cómo fue para ti en México y luego venir a Los Ángeles y como experimentar cómo te racializaron acá. Sí, bueno, ha sido un proceso muy interesante, obviamente tomando en cuenta todo lo que la doctora Emiko ha comentado previamente. Poniéndolo ya, o bueno, queriendo como aterrizar un poquito más a mi experiencia, todo lo que, el producto de su investigación y lo que ellos han hecho, sí, yo me acuerdo, by the way, mucho del cronograma del colorismo, ¿no? Cuando lo vi y yo decía, wow, sí es cierto, o sea, sí es cierto, porque al final de cuentas en México también hay racismo, como ella dice, de asimilación, y además es una cosa de todos los días que en cada parte de tu día tú puedes escuchar una frase racista y no te das cuenta que estás siendo racista, ¿no? Porque es como, ¿cómo es posible que esa frase no? Por ejemplo, lo que dicen de, ay, pues es que sí, a mí, por ejemplo, una de las cosas que más me decían era, pues tú estás bonita a pesar de ser morena, ¿no? Entonces era así que, a pesar de ser morena, o sea, y también creo que eso es importante recalcarlo porque hay que ser muy conscientes, o al menos yo sí soy muy consciente de que el color de piel que yo tengo, por ejemplo, y de alguna forma el fenotipo que yo tengo, a pesar de ser una mujer con afrodescendencia por parte de mi abuela, una mujer afrodescendiente en México, no es el mismo, por ejemplo, que tiene mi mamá y no es el mismo que tienen mis hermanos, ¿no? Mi hermano, por ejemplo, es un hombre que tiene un color de piel más oscuro, es un hombre que luce como negro, o sea, me acuerdo que un día fuimos a Mérida, mi hermano traía una guayabera, una boina, y le dicen, ay, tú pareces cubano, ¿no? Entonces es como, el fenotipo de mi hermano es más marcado como un hombre negro y su cabello también es mucho más, es muy rizado, y a él sí lo han parado en el metro en la Ciudad de México, ¿no? Porque mi hermano trabaja, es ingeniero, entonces siempre trae cargando una mochila con cosas y siempre, y le han dicho, como, ¿qué traes ahí? ¿Eres vendedor? Si eres vendedor, ábreme la mochila, etcétera. Entonces, o sea, tú te das cuenta de que mi experiencia y la experiencia de él, a pesar de que somos de la misma familia, nos criaron las mismas personas, no son las mismas, ¿no? Porque el fenotipo que él tiene ha definido muchísimo su experiencia, tanto para encontrar trabajo, etcétera. Y el que yo tengo me ha permitido o me permitió en la Ciudad de México entrar a trabajar a una agencia de publicidad que es un medio sumamente racista y clasista y elitista en donde sí te tienes que ver de cierta manera para poder entrar ahí a hacer cierto trabajo, ¿no? O sea, siempre, entonces creo que todas estas cosas fueron muy importantes para mí cuando entré también a trabajar con Huella Negra, ahorita que estoy trabajando con la doctora Doris Cariaga en el colectivo de Afrotamiagua, porque hubo un cuestionamiento, ¿no? Hubo un cuestionamiento de, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué ella va a trabajar aquí si ella no se ve, ¿no? Y creo que también son los procesos de cuando uno intenta o entras a cierto grupo, tienes, o sea, quieres encajar, ¿no? Encajar con lo que se supone que es lo bueno, que es lo que te hace ver bien, que todo esto está superditado a estándares europeos, ¿no? El cabello lacio, que te veas de cierta forma, que hables de cierta forma, etcétera.
Entonces creo que todo eso, pues cuando yo entré a trabajar cuando descubrí el grupo de Huella Negra, cuando empiezo a trabajar con Hugo, o sea, había mucho cuestionamiento pero pues es que ella está muy blanqueada, ¿no? O sea, y además, o sea, su cabello, pues mi cabello, así como lo ven, es como lo más natural, creo que lo he traído. Y quiero Este, decirle a nuestra audiencia que Diana Pinacho, que está conversando hoy con nosotros aquí en Mendo Latino, pues claro, tiene el pelo liso, ¿no? Y no, no directamente uno diría que tienes estos rasgos que se identifican con los afrodescendientes. Entonces, comprendo que es, y este es un tema que Diana y yo hemos discutido, perdón, en Mendo Latino antes, que es este tema de no ser suficientemente latina, ¿no? Entrevistamos en nuestro último programa a Atma Kaur, y ella es profesora de Kundalini de la Argentina, y ella nos contaba que en su familia hay presencia africana, pero ella se mira blanca y casi colorina, ¿no? Una rubia, y decía que en su familia nunca se hablaba de esto porque era como un tema tabú. Entonces, claro, muchas veces nos ocurre a muchos latinos que cuando nos presentamos, la gente no directamente identifica que somos descendientes de indígenas o de naciones que ya estaban aquí antes que llegaran los europeos o africanos, como en tu caso, ¿no? exacto. Y cuando están hablando ahora de lo que me hace pensar mucho es cuando hablas de los racismos cotidianos, ¿no? Y como todos los días pasa algo o alguien dice algo que es racista a veces sin saber, sin pensar en esto, ¿no? Y quería preguntar a Nico, toda esa cuestión en México, y después tenemos que volver también a Diana para hablar de qué pasó cuando ella llegó a los Estados Unidos, porque es otro tipo de racialización. Pero Nico, entonces, hablas mucho en tus investigaciones sobre ese proceso de mestizaje y cómo fue históricamente. Pero también yo vi que hablabas de que hay muchos cambios en los últimos años. Y yo creo que eso está pasando en todo Sudamérica, ahora que yo también vivo entre acá y Ecuador, que también es un país donde la gente de afrodescendencia no es tan masiva como en Colombia o Brasil, que tienen procesos previos, ¿no? Entonces, la pregunta para ti es cómo esos racismos cotidianos siguen operando en un contexto de mestizaje. Bueno, creo que hay varias preguntas en la pregunta que me Muchas, hiciste. perdón. Pero estaba escuchando a Diana, lo que dice es como este proceso de mestizaje, ¿no? Donde, o sea, Diana y yo somos resultado directo de un proceso de mestizaje, ¿no? Y las conversaciones difíciles, y eso es algo que empezamos a, y creo que es una de las estrategias metodológicas muy exitosas de nuestro trabajo en Coopera, es que empezamos hablando de mestizaje y ver por qué esta conversación es difícil, porque nos cruza en la familia. A diferencia de lo blanco-negro, donde tienes la familia blanca y en la familia negra, donde tienes un espacio que es tuyo, en la familia mestiza está todo. Son conversaciones difíciles, como, o sea, yo imagino que para ti, Diana, con tu hermano, es una conversación difícil, o sea, ver cómo el racismo a él le golpea más que a ti, ¿cómo abres, cómo lo abres, cómo contienes todo? Esa es una conversación muy difícil que tenemos que tener, por eso hablamos de lo colectivo, pero no la podemos tener si no tenemos un colectivo que nos dice, esto está pasando, no es un problema tuyo y de tu hermano, ¿no? Porque ¿cuáles son las estrategias que han usado las familias? Ay, pues no te sientas mal, déjalo, y, ¿no? Ánimo, ve que yo te quiero mucho, pero esto es todos los días, o sea, yo estoy segura, yo lo pienso mucho en el sexismo, ¿no? Yo le cuento a mi marido sobre mis experiencias de algún acto sexista que viví, y él lo siente mucho y le da mucho coraje, pero luego se va a su casa, a su trabajo y se le olvida. Él no tiene que estarlo pensando todo el tiempo, pero a mí no me queda de otra. Yo tengo este cuerpo y voy a ser blanco del sexismo, no importa quiera o no quiera. Entonces, eso es parte del racismo. Y yo creo que cuando hablamos de lo colectivo, la importancia de saber qué es lo que está diciendo Diana, ¿no? Tu experiencia de ver que alguien más está reconociendo tu experiencia, te abre un espacio, ¿no? El problema es que en lo mestizo tenemos toda esta carga emocional donde no podemos hablar de eso porque porque duele mucho, ¿no?
Y el Estado como proyecto lo ha utilizado. Es una promesa de, ¿para qué te quejas, Diana? A ti te está yendo mejor que tu hermano, ¿no? O sea, es como, y es muy difícil. Y hay decisiones personales. Yo quiero que a mis hijos les vaya mejor, por eso no les voy a enseñar la lengua. Son decisiones muy dolorosas que lo vemos en Estados Unidos. Las familias hispanohablantes que deciden no hablarle español a sus hijos, es una decisión que nadie debería de hacer, que nadie debería tener que tomar esa decisión. Y eso es lo que es un un proceso sistémico. Entonces, creo que no contesté tu pregunta, pero creo que sí. Algo así. ¿No? Pero bueno, una cosa que quería decir, regresando a la antiindígena y a lo antinegro, que es, o sea, la experiencia de Diana o mía como mexicana japonesa o mexicana migrante en Estados Unidos, es como la preocupación con la lengua, por ejemplo, si hablas una lengua indígena, o la preocupación con el cuerpo moreno, negro, que son los ejes, cómo se actúa pues el racismo antinegro y el racismo antiindígena, por poner dos lugares, hay muchas otras maneras, pero digamos que esas dos marcan, te organiza, ¿no? Entonces, organiza el hecho de que eres bonita a pesar de ser morenita. ¿Por qué está esa conversación? Tiene que ver con el racismo antinegro. Entonces tiene que ver, entonces yo digo que no es solo suficiente que uno se sienta bien y reclames tu identidad e integridad, sino que hay que entender los efectos de cómo este racismo antinegro, que mientras exista, va a seguir disciplinándonos a todos. O sea, porque me quiero alejar de lo negro o me quiero alejar de lo indígena, ¿no? Porque me castiga, la sociedad me castiga si yo, ¿no? Entonces, y es todo este rollo de la latinidad, ¿qué es ser latino? O sea, que tengamos esas conversaciones es parte de cómo está operando el racismo. Muchas gracias, Emiko. Bueno, quiero recordarle a nuestra audiencia que están escuchando hoy día Mendo Latino y estamos dedicando nuestro programa de hoy para explorar este tema de la presencia africana y el racismo que existe en contra de las personas que son negras. Y tenemos con nosotras a Emiko Saldívar Tanaka, que es doctora y ella trabaja en el tema antropológico en la Universidad de California en Santa Bárbara. Y junto a ella tenemos a Diana Pinacho López, quien también está residiendo en los Estados Unidos y está comenzando una maestría en el Departamento de Estudios Chicanos en la Universidad de Nuevo México. Ambas aquí en California, ¿no? Y estamos discutiendo este tema es un tema bastante complejo en realidad. Entonces, una de las cosas que nos llamó la atención a nosotros y queríamos conversarlo con ustedes hoy es cómo el activismo, cómo la academia y el activismo se correlacionan para permitir esta discusión, fomentar esta discusión y lo que significa traer realmente a la mesa, eliminar esta actitud de que podemos simplemente decir, bueno, pero no se te nota tanto que eres. Sí, yo he estado en situaciones, yo soy chilena, y yo he estado en situaciones en las que la gente me pregunta a mí, ¿tú cómo eres? Yo le digo, pues yo soy producto 100% chileno, sin duda tengo sangre indígena en mi cuerpo. Ay, pero no, pues tú te ves como europea, ¿no? Y son estas cositas así que nos van distinguiendo y que crean este racismo explícito, pero al mismo tiempo tolerado. Entonces, conversemos un poco sobre el trabajo del activismo y cómo estas conversaciones se van generando y cuál es la importancia de ellas. Diana, ¿nos quieres contar un poco ahora? Sí, creo que justamente uno de los temas que me parece muy interesante, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, pasando un poco ya esta experiencia, alguna vez escuché a la doctora Mónica Moreno que decía algo más o menos como, mientras nosotros estemos más cerca de lo blanco, va a ser mejor, y más lejos de lo negro y lo indígena, nos vamos, o sea, este proceso de asimilación del racismo vamos a estar bien, ¿no? O sea, mientras más blanquita me vea, entonces va a estar bien. Creo que es bien fuerte porque, por ejemplo, una de las principales situaciones que yo noté cuando yo vine a Estados Unidos por primera vez, yo ya tenía como esta conciencia de adscribirme como mujer afrodescendiente en México, ¿no? Entonces yo llegué muy puesta con así, ¿no? Yo decía, sí, yo soy afromexicana, afrodescendiente.
Y cuando llego a Estados Unidos, lo primero que me dice una familiar que me recibió en Chicago fue, oye, se me queda viendo. Y así de, me dice, es que tú te ves como filipina. Me dice, te vamos a llevar a los, al Filipino Town y entonces ahí vas a ver que te ves como todas esas muchachas filipinas. Y entonces yo en ese momento, o sea, es bien fuerte porque de entrada yo venía de un proceso que me costó mucho enunciarme afrodescendiente y luego llegar a Estados Unidos y es como, ¿te ves filipina? No me ofende para nada, pero sí fue como de, "Ay, ahora, o sea, creo que ahora pues soy asiática, ¿no?" Fue lo que pensé en ese momento. Claro, Sin como el embargo, estereotipo ajá, que uno no exacto. solicita y te lo dan, ¿no? Tú Exacto, eres, porque era sí. como, además era como una cosa de, pero, o sea, sí eres como, y otra gente de, no, tú te ves súper latina, o sea, a ti te ven en Europa y dicen, esta es latina, ¿no? Y yo decía así como que, bueno, pues, ¿qué digo, no? Y, por ejemplo, y eso me lo dijo un profesor de la universidad, me hizo pararme en una clase y dijo, si ustedes ven a estas dos compañeras, ¿a quién reconocen como latinas y la ven caminando por la plaza de Barcelona? Y yo así de, obviamente esas son violencias, ¿no? Digo, esa clase fue sumamente violenta y ahora que lo pienso, y lo reconozco, pero en el momento, pues no lo reconoces porque no tienes las herramientas para nombrarlo, ¿no? Y creo que eso es lo importante ahorita, ¿no? Que se están haciendo estos trabajos de activismo con la academia y se están haciendo más accesibles para que justo las personas podamos reconocer y entender cómo funciona esto, ¿no? Y creo que lo más importante es no solamente dejarlo en estos círculos de discusión donde de alguna forma tenemos un privilegio de poder discutir con, por ejemplo, la doctora Emiko, con ustedes, ¿no? O sea, en estos círculos, porque después sales al mundo, digamos, un poco más, pues, real, por decirlo de alguna manera, y dices, es que ¿cómo le voy a explicar a esta persona que, o sea, que el hecho, por ejemplo, de que diga, ay, prefiero a mi nuera ella porque es más blanquita, que a mi nuera a esta nuera porque ella tiene un fenotipo más indígena o tiene rasgos más indígenas y es más morena, es un racismo, ¿no? A pesar de que la persona es una persona que claramente tiene una afrodescendencia o tiene una ascendencia indígena también. Entonces, creo que eso es como la importancia de ponerlo. Siguiendo un poco y para cerrar este círculo de cuando llegué aquí a Estados Unidos, después entendí que me dijeran filipina, no, o sea, yo siempre he dicho, pues seré filipina, me veré como latina, soy mujer afrodescendiente, pero o sea, sigo siendo una persona morena, ¿no? O sea, sigo siendo una mujer racializada. Y pues en mi familia es de la Costa Chica, de un pueblo que se llama San Marcos, San Marcos Guerrero. Entonces está cerca de Acapulco. Y pues Acapulco tuvo pues el intercambio con la NAU de China, donde llegaron muchas personas filipinas esclavizadas, ¿no? O sea, cuando ya no se podía hacer como, no se podía tener a las personas indígenas de México esclavizadas, pues ¿de dónde nos traemos? Pues de África, pues hay que traerlos también de las Filipinas, ¿no? Entonces, como, pues claro, o sea, en algún punto voy a tener eso porque mi familia está y viene de estos procesos de indígena. También, por supuesto, a mí me da mucha risa cuando las personas mexicanas dicen, yo voy a reclamar mi nacionalidad española. Es como, porque mi abuelo era español, es como todos tenemos sangre española, sí entiendo, o sea, hay que entender cómo funciona o sea, cómo funcionó pues la colonización, ¿no? O sea, de que pues fueron violaciones, o sea, todas esas cuestiones de si junto al indígena con el español, entonces va a ser mestizo. Y pareciera que en esta pintura que es muy famosa, pues pareciera que son procesos que se dan así como que, ay, claro, porque el español se quiso casar con la indígena. Es como, no, hay que entender que desafortunadamente es un producto de una violación, porque eso fue lo que es, ¿no? Entonces, pues claro que todos tenemos sangre española, o sea, por supuesto que en algún momento lo vamos a tener, pero eso es lo que hace que te sientas orgulloso, no lo indígena, no lo negro, ¿no? Y cuando vengo aquí a Estados Unidos me doy cuenta que entre las comunidades de personas que están asentadas, por ejemplo, esta experiencia particular mía fue en Central California, es como, son personas que vienen del norte, ¿no? O sea, como que de Coahuila, de algunos lugares, que donde también hay personas negras, ¿no? Entonces tú ves como cierta gente que aunque sea del norte, porque se piensa que el norte pues nada más son personas blancas, ¿no? El norte de México, tienen este fenotipo de personas afrodescendientes y entonces
pues sí son personas que quizá tienen la piel más clara, o sea, etcétera, ¿no? Y se dicen, yo me acuerdo cuando escuché por primera vez que decían algo como, y muchachos, o sea, no gente adulta, sino gente, pues, yo no voy a decir que de mi edad, porque son más jóvenes, en sus 20, yo ya estoy en mis 30, decían, ay, pero pues es que algo le dijo de, ¿me estás diciendo que me veo bien oaxaco? Y yo no me acuerdo que volteé y me quedé así como de, espérate, a ver, ¿qué está pasando aquí, no? Y entonces decía, no, pues, y le dijo la otra persona, no, pues yo no te estoy insultando. Dice, no, pues es que me estás diciendo que, dice, parezco oaxaco, ni que fuera oaxaco, ¿no? Y yo me quedé así y dije, tenía años que yo no escuchaba, o sea, no sé si porque en los círculos en donde me metí después, obviamente hay gente que empezamos a hacernos muy conscientes de estos racismos, incluso en la manera en la que hablamos o que usamos cuando hablamos, pero tenía años que yo no escuchaba que a una persona le dijeran oaxaco para ofenderlo, ¿no? O sea, porque lo que implica ser una persona oaxaca, ¿no? Morena, bajita, con un fenotipo muy indígena, o sea, que incluso habla una lengua, etcétera. Yo decía, es que en serio están usando eso, o sea, en serio este es el racismo que hay de este lado, y ahí fue cuando dije, no, hombre, pues entonces, si esto es con lo indígena, no hablemos al menos en esta área de lo negro, ¿no? O sea, lo negro mexicano, al menos ahorita en California, es como, yo no he encontrado, o sea, encontré 2, 3 personas, o sea, que sean negras de México, no Blaxicans, porque siento que eso también es otro tema, ¿no? O sea, es como, va por la misma línea, pero no, o sea, hay una presencia más fuerte, ¿no? Porque los papás o mamá es afroamericano, afroamericana, entonces creo que ahí el fenotipo puede ser un poco más fuerte, pero siendo una persona negra de México, o sea, por ejemplo, que vengan de ciertas áreas de población negra, o sea, no he visto que se aborde, ¿no? Y cuando yo llego y digo, ay, yo soy afromexicana, hola, me dijeron, mira, o sea, sí muy bonito y todo tu afirmación, pero te vamos a decir algo, o sea, aquí en Estados Unidos, por la cuestión de cómo se maneja la segregación, de cómo funciona, de que los negros justamente son personas negras, me dicen, por ejemplo, a ti no te podríamos ni siquiera decir que eres light skin, porque tú no eres negra. O sea, tú eres pues indígena, ¿no? Y yo así de, pero, o sea, sí, soy afroindígena, pero o sea, es como una parte como muy compleja y me dicen, sí, pero aquí en Estados Unidos puedes llegar a decir, soy una mujer afrodescendiente de México y por mis ancestras. No decir que eres afromexicana, porque tu fenotipo no es de una mujer negra. Y entonces a mí otra vez se me cruzan pues, los cables en la cabeza y digo, o sea, sí entiendo el por qué, ¿no? Porque justamente el cómo se maneja en México y cómo se maneja aquí es totalmente distinto, ¿no? Pero no deja de ser o sea, una experiencia que todavía estoy digiriendo porque eso pasó hace 2 semanas. Entonces, justo cuando hablé con Diana y me dice, no, vamos a platicar, le dije, ahora estoy, ¿cómo me voy a enunciar, no? Y como parte de la exposición de San Bernardino, de Afróntalos, porque soy una de las personas que participó con su testimonio, pues ha sido, hasta me puso a pensar, ¿no? Así de, ay, pero es que yo dije que era afromexicana y ahora no puedo decir que soy afromexicana porque no tengo el fenotipo. Y es fuerte porque no solamente las personas, por ejemplo, afromexicanas vienen de, por ejemplo, yo sé que hay una comunidad muy grande en Atlanta, Georgia, de personas que están asentadas, que vienen de la Costa Chica. Hay gente en Nebraska que también es de la Costa Chica. Tengo uno de mis sobrinos. Sí, o sea, él, por ejemplo, alguna vez platiqué con él está en Nebraska y me dice, es que para los negros no soy lo suficientemente negro porque mis papás son mexicanos, pero dice, para los chicanos o latinos, pues no soy latino chicano porque soy muy negro, ¿no? Y yo lo veo a él y digo, pues claro, o sea, mi sobrino tiene un fenotipo de hombre negro, alto, la piel oscura, cabello chino, lo que las personas están esperando ver cuando dices, soy una persona con afrodescendencia, ¿no? Claro, Entonces, que yo no tengo. quería solo hacer una pregunta a Nico respecto a esto, porque sí, lo que yo he visto mucho es que en los Estados Unidos una persona
afro-latina tiene que escoger su identidad. No puede ser, como eso ha sido un proceso muy largo. Pero relacionado a esto, quiero como destacar la importancia y la genealogía, digamos, del concepto de afrodescendencia. Entonces, ¿por qué, y amigo, te quiero preguntar, ¿por qué, cómo ves el concepto de afrodescendencia y por qué es una herramienta, tal vez, no sé si lo ves así, entonces una pregunta, ¿tú lo ves como una herramienta política, antirracista? ¿Cómo ves ese dilema que está hablando Diana y ese término? Bueno, regresando un poco a esto de la activismos y academia, yo creo, y todavía la pregunta que me hiciste antes de por qué ahora podemos hablar más de esto, yo creo que hay que reconocer que es gracias a los movimientos negros e indígenas de América Latina. O sea, los primeros que hablaron de racismo públicamente fueron los zapatistas. En 1994 ellos hablan de racismo en México. Yo apenas estaba haciendo mi investigación, era yo un estudiante. Ya después yo soy académica y hablo de eso y todo el mundo me dice que no, que llevo mucho tiempo en Estados Unidos. Pero los primeros fueron los activistas, o sea, fueron los movimientos indígenas, movimientos negros. Y eso ha informado nuestra agenda. Ahora, uno de los problemas que tenemos en el caso, ya en Estados Unidos no tanto, pero definitivamente en América Latina, es que la academia todavía es muy mestiza y muy blanca. Entonces, no es gratuito que yo, como mexicana japonesa, o Mónica Moreno, que es negra mexicana, somos académicas que estamos hablando del tema, pero porque nosotras no somos mestizas blancas, nosotras venimos desde otro lugar de experiencia. Entonces también nuestra experiencia de vida nos da una perspectiva. Entonces no es solamente las alianzas que podemos hacer entre academia y activismo, sino también quiénes son las voces que están dentro de la academia y desde el propio activismo. El activismo mexicano hasta muy recientemente está tomando el tema del racismo porque, por ejemplo, en el mundo de los derechos humanos es predominantemente mestizo, ¿no? Entonces hay cambios que necesitamos que pasen para poder hablar de eso. ¿Cuál es el problema? O sea, el nombrarse se vuelve muy importante. El poder de decir, tú me dices negro, soy negro, es como el Black Power. Me dices black, I am, y soy beautiful, ¿no? O sea, soy bella. So, black is beautiful. Entonces tiene que haber un proceso de reclamo de la identidad, pero también lo que tenemos que tener cuidado es que reconocer que estas identidades fueron impuestas y que nos toca a nosotros decidir y deshacernos de ellas. Entonces, por ejemplo, en México con la pregunta del censo hubo una gran pelea y se impuso la visión mestiza, desafortunadamente. Pero cuando fueron a preguntar a las comunidades, la gente quería decirse negra. Y la gente del censo, ¿no? Personal del censo y los académicos que acompañaron eso, todos mestizos decían, no, negro, esa es una palabra muy racista, muy fuerte. No, vamos a ponerles afromexicanos. Y todos decían, ¿afro qué? O sea, ¿no? Es más, cuando hicieron las pruebas para ver si la gente entendía la pregunta, la gente decía, ¿afro qué? Y decían, sí, mexicano sí soy. Entonces mucha gente dijo, sí soy afromexicano porque oyeron mexicano, no porque entendieron afro. Y hubo mucha pelea y se decidió que era inapropiado la palabra negra. Finalmente lo lograron, o sea, en el censo quedó la palabra negro, afromexicano y afrodescendiente. Pero esa es una mezcla para política, no es necesariamente como la gente se llama. La gente se dice negra, se dice criolla, se dice costeña, hay muchos nombres, ¿no? Y hay que haber un proceso, y es lo que está viendo en las comunidades, en las organizaciones negras, que empiezan a usar el término y lo politizan, ¿no? Por eso tenemos México Negro, Huella Negra, o sea, que empiezan a apropiarse del término, que todo el mundo dice, no, ese término es malo. Dice, no, no es malo, esto soy yo, y aquí estamos. Pero no hay que olvidar que hay una parte que es
del Estado, de nuestras sensibilidades como mestizas, prefiero que te digas afromexicano, porque entonces como que me tengo que brincar toda la historia de la esclavitud y nomás hablemos de nuestras raíces africanas. Es así como, ¿en serio? ¿No? Si todo el proyecto fue quitarnos nuestras raíces, o sea, tú traes gente, las mueves desde su vida, su entorno, y los metes a un lugar donde no tienen comunidad, no tienen lengua, no tienen nada, y luego ahora les dices que para que puedan ser reconocidos tienen que tener cultura y tradiciones, y dices, ¿cómo? Si la cultura y la tradición fue algo que, parte de mi historia es que me violentaste, es eso, ¿no? Entonces, esas son discusiones que yo creo que la comunidad negra tiene que decidir qué quiere hacer, no nos toca a nosotros, ¿no? Como las discusiones que Diana está teniendo, o sea, sí, el colorismo existe y Diana es consciente, tú eres consciente que el colorismo, por como te tocó, te da ciertas entradas o te protege de ciertas agresiones que no tienes que vivir todo el mundo, ¿no? Pero eso no te define como persona. ¿Cuál es tu experiencia, tus conexiones con tu hermano, con tu abuela, con la gente que sabe de eso, ¿no? Y eso es algo que uno tiene que procesar, pero es muy claro el racismo en este sentido de que alguien más tú sigues siendo la misma persona de un lado de la frontera y de la otra, pero tu valor por tu cuerpo, por cómo hablas, cambia totalmente. Entonces eso va más allá de quiénes somos, por eso el problema del racismo no es un problema individual, lo vivimos individualmente. Pero definitivamente no es individual. Es como tú dices, ahora me pusieron esta identidad y no sé cuál otra me van a poner, güey, ¿no? Sí, una de las cosas, Emiko, que yo estaba reflexionando cuando estábamos hablando con Diana sobre este programa también es quiénes son las personas que somos responsables de cambiar ciertas políticas. Te fijas que este es un tema que a mí o sea, ya hemos hablado mucho, estamos súper emocionadas nosotros aquí en California porque hay muchas muchachas latinas que están entrando a la academia y agarrando varios nichos en temas de sociales, antropológicos, de historia, donde se está visibilizando más y más este tema tan odioso de ponernos a todos en el mismo saco y negarnos nuestros ancestros y lo que tú estás hablando. Entonces, pero esa era una de mis preguntas, no sé si es una pregunta que ustedes pueden contestar, pero cómo también nosotros podemos influir en estos espacios políticos donde estas decisiones se toman, ¿no? Por nuestro trabajo en el activismo, nuestro trabajo en el caso de Diana Coriati mío, en las comunicaciones, en tu trabajo, en la academia y en el activismo. ¿Cuáles son los espacios que se pueden generar para hacer cambios en estas políticas? Y en la opinión de ustedes, ¿cómo se verían estos cambios en las políticas que se producen a nivel estatal y nacional? Tengo algo en mente, y es controversial. Así, totalmente, es una bombita, a ver cómo cae. ¿Se acuerdan lo que pasó con la grabación secreta de los miembros de Asamblea de Los Ángeles? Esa es la conversación. Tenemos que reconocer cómo la población mexicana, latina, centroamericana de California reproduce los mensajes de supremacía blanca, heteronormativo. Ese es el ejemplo total. Y entonces cuando yo trabajo con líderes latinos en Estados Unidos, yo hablo por un lado de la historia del mestizaje y por qué estamos donde estamos, cómo nuestras familias son mezcladas, pero también hablo del proceso de que para ser parte del sueño norteamericano, el proceso de asimilación, que es ¿no? Es la espada de Damocles arriba de nosotros, de asimilarnos, todo, de lograr pasar, de volvernos norteamericanos, ¿no? Tenemos que, o sea, cuando adoptamos los mensajes de supremacía blanca. Entonces, ahí es clarísimo, o sea, yo creo que eso, además, bueno, creo que hubo otro problema que no hicimos el análisis, no, o sea, no sé si se hizo, pero yo siempre dudé de, esto era un obvio ataque contra la comunidad latina, más allá de estas personas que no las voy a defender, pero era una, como comunidades, ¿no? Mexicanas, migrantes, el trabajo que han hecho, que por fin tienen representantes en la política de Los Ángeles, esto les dio un golpe fatal. Y como no pudimos, no se puede, no,
somos tan vulnerables al racismo y a la homofobia y todo, que no hubo manera de defender ese espacio como un espacio ganado, finalmente, ¿no? Entonces, inmediatamente estos individuos que tienen todo su material racista, homofóbico, lo tienen, todo lo que es en términos de la visión larga de qué significa tener representantes latinos en la política de la ciudad de Los Ángeles, el trabajo o sea, todo el trabajo que hubo atrás para que estas gentes llegaran ahí. Esa es una gran pérdida. Por eso tenemos que trabajar estos temas, no simplemente porque qué mala onda, sino porque nos vuelve súper vulnerables y nos pone unos contra otros. O sea, obviamente las poblaciones migrantes indígenas se fueron a las calles y dijeron, esto es inaceptable, ¿no? O sea, claro, pero también por otro lado es todo el trabajo que se ha hecho para que ellos fueran electos. También se va a la calle. Por eso esto es un tema muy importante. Claro, y cuando discutimos muchas veces la política, incluso aquí en nuestro pequeño condado, a mí siempre un poco me alarma esta historia, ¿no? De que decimos, no hay representación latina, pero también es que no es cualquier persona latina que Claro. puede ir a agarrarse a estos nichos, ¿verdad? Estos pequeños áreas, sí. Muy interesante, Diana. Creo que una de las situaciones y que me gustaría seguir poniendo ahí el dedo en el renglón es que pienso que todo esto también viene o sea, el racismo migra. Esa es una de mis hipótesis. El racismo migra como migramos las personas. O sea, yo soy una mujer migrante que llegó aquí en agosto del año pasado formalmente y todas las veces que he venido de visita a Estados Unidos, visitar amigos, lo que sea, me he dado cuenta que las personas, o sea, que venimos de México específicamente, también las personas que vienen de otros lugares, por ejemplo, tengo ahorita mucha cercanía con personas de Guatemala, hay un racismo muy profundo, o sea, desde el momento de decir que la gente es prieta, a los negros les dicen de una manera muy despectiva, negro, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, yo creo que el racismo ha migrado y migra con nuestras poblaciones, que a pesar de ser de una comunidad, por ejemplo, indígena, de una comunidad afrodescendiente, no me voy a enunciar yo como una persona indígena, ni me voy a enunciar como una persona negra, porque pues qué vergüenza, ¿no? O sea, yo estoy yendo a un lugar, a Estados Unidos, donde todos, o sea, hay una pues supremacía blanca que quizá las personas no, por supuesto no la van a enunciar así, pero es como yo voy a esto, que es lo bueno, ¿no? Donde están los güeros, donde hay mucha economía, donde está todo así como bonito, ¿no? Es el sueño americano justamente. Y ahí no quiero que venga nada de lo que yo dejé atrás, ¿no? Que es esta cuestión indígena, que es la cuestión del pueblo. Después, cuando crecen a las personas de primeras generaciones, algunas, como bien lo comentó la doctora Emiko, apenas se hablan español, ¿no? Porque pues qué oso que hables español si estás en Estados Unidos. Pero yo creo que esa es una de las principales razones por las cuales tenemos que seguir empujando y en la manera personal es por la cual yo empujé y dije, yo quiero ir a hacer investigación porque si no van a venir a hacer investigación desde allá hacia la comunidad de la Costa Chica y la va a venir a hacer una persona que quizá no conoce y no hace lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces creo que esa situación y además, pues, no sé, para mí ha sido una manera de honrar a mi abuela, a mi mamá, a mis tías, o sea, mujeres, pues sí, de una comunidad afromexicana que, pues, honestamente, no han tenido como muchas oportunidades y que yo esté aquí entiendo perfectamente que es una porosidad en el sistema, pero pues ya que estamos aquí vamos a usar el espacio, ¿no? Y vamos a seguir hablando y abriendo otros, porque como ya lo mencioné, yo entiendo que tengo ciertas características que me han dejado llegar hasta acá, pero hay muchas personas que quizá no las tienen. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Y eso es algo que hablaba desde México. Pues si está el espacio, vamos a dejar que otras personas también lo utilicen y compartan sus experiencias, que por supuesto que el racismo nos atraviesa a todos y a todas de manera diferente, pero, o sea, yo no voy a ponerme jamás a hablar de la experiencia de mi hermano, ¿no? O sea, que hable él. Entonces, creo que
que eso es un primer paso, ¿no? Vamos a empezar a hablar del anti-blackness, de lo anti-indígena también en las comunidades latinas, o sea, de las comunidades mexicanas, y listo. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Lamentablemente estamos llegando al final de nuestro tiempo, pero queremos agradecerles. Y quería mencionar para nuestra audiencia que es el Museo de Antropología de CSUSB que está preparando esta exposición que se va a inaugurar el 2023 y tiene como objetivo reconocer y ampliar las historias y experiencias afrolatinas silenciadas y las que se han pasado por alto. Se llama Afrolatine California, que va a incluir la entrevista con 21 afrolatinos californianos en forma escrita y en audio, junto con retratos de los entrevistados, los retratos han sido hechos por artistas de California. Y ellos buscan desbaratar aún más estos estereotipos de latinidad que borran o niegan la negritud. La exposición destacará las identidades y culturas de 4 poblaciones afrodescendientes en el México contemporáneo y son curadas por representantes de la comunidad. Para mayor información pueden buscar CSUSB Anthropology Museum. Y bueno, queremos agradecer a nuestras participantes del día de hoy. Mira, o sea, les digo verdad, nos hemos quedado pero con 20 preguntas más que hacerles y esperamos seguir explorando este tema en las semanas que viene aquí en Mendo Latino. Y bueno, queremos agradecer a Emiko Saldívar y a Diana Pinacho que estuvieron con hoy nosotros. Agradecemos también a nuestra radioestación que nos permite conectarnos con nuestra audiencia y les recordamos que si han perdido una parte de este programa o quieren compartirlo con sus familias y colegas, tenemos una página en Facebook y un canal en YouTube. Y nos veremos pronto de nuevo aquí el 13 de marzo cuando seguiremos hablando sobre la afrolatinidad. Gracias, mujeres. Muchas gracias, Gracias. un placer.